no lo crean, la parte del síndrome nefrótico y nefrítico es una de las presentaciones clínicas que más hace pensar al médico internista o al nefrólogo o al reumatólogo. ¿Por qué? Porque para hacer el diagnóstico, como lo vamos a presentar, cada entidad tiene una lista de enfermedades, pero ciertas enfermedades tienen características propias, en las cuales es ahí donde tenemos que empezar a resumir la historia clínica del paciente, la clínica misma del paciente, síntomas que de repente se nos han escapado, o signos que de repente podemos ver también en el paciente. Entonces, esto sería de repente una bonita charla para verlo como una historia clínica, como parte de una práctica clínica en un paciente. Pero antes de eso, para poder platicar o discutir un caso de un síndrome nefrótico nefrítico, es esencial que ustedes sepan cuándo hablamos de un nefrótico, cuándo hablamos de un nefrítico, una proteinuria de 2.5 o de 3 gramos, qué síndrome nefrótico no, qué características debe tener un síndrome nefrítico y por qué le voy a pedir algunos exámenes diferentes a cada uno. Entonces, lo ideal es que podamos definir estos conceptos en cada patología y con eso ya más adelante de repente de sucesos hospitalarios por riesgo. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Solamente como parte de un concepto general, ustedes saben que la unidad funcional renal, ¿cuál es? La nefrona. Y dentro de la nefrona sabemos que hay una estructura especializada, una unidad en la cual se encarga básicamente de estas dos entidades, que es el glomérulo, ¿no? Y dentro del glomérulo tenemos muchas estructuras en las cuales principalmente tenemos que encargar en la parte del povocito. Una célula multidisciplinaria en la cual, si ustedes ven el Harrison, tiene como 10 o 15 funciones, pero entre las cuales su principal función es formar una estructura de una barrera, ¿no? En la cual va a filtrar ciertas sustancias y en la cual también se va a permitir que puedan filtrarse ciertas sustancias que son de rangos normales o no también. Entonces, parte principal de la estructura glomerular es el povocito. Y tenemos el espacio de Bowman, donde se va también a comprender ciertas sustancias en las cuales algunos van a ir o van a extraerse hacia el nivel tubular o se van a ir de frente hacia la arteriola deferente. Entonces son solamente estructuras como parte de conceptos básicos que deben tener en cuenta. Acuérdense que también la parte de los povocitos se encuentran también englobando las estructuras endoteliales, ¿no? Que son parte también de la barrera para poder filtrar ciertas sustancias, ¿no? La barrera de la proliferación de la capilar que se va a encontrar junto a los podocitos, y esos podocitos también van a tener una unión en la cual es parte de la barrera de la membrana basal y se va a encargar mucho de la filtración. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de una glomerulopatía, hablamos de un compromiso, por su mismo nombre dice glomerular. Y cuando ustedes van a enfrentar este tipo de patologías, lo primero que se debe venir a la cabeza es: ¿esta glomerulopatía es primaria o secundaria? Su primer diagnóstico, con que tengan ustedes así, glomerulopatía primaria o secundaria, eso ya les da un punto a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están definiendo un grupo patológico en el cual el paciente puede nacer con esa enfermedad, que serían las primarias, o puede haber una condición subyacente que pueda generar esta enfermedad también glomerular, ¿no? A la cabeza, en nuestro medio a nivel mundial, una de las enfermedades más frecuentes que puede generar un compromiso glomerular es la diabetes mellitus. Entonces, si en la pregunta vendría de repente enfermedad que genera con mayor compromiso glomerular y que pueda generar una patología como un síndrome nefrótico o una glomerulopatía membranosa, sería la diabetes mellitus. Es la principal patología secundaria que puede generar este compromiso glomerular. Entonces, sabemos que es un compromiso dicho del glomérulo, tiene carácter diagnóstico clínico, laboratorial y anátomo-patológico.
Y se define que es anatomopatológico porque principalmente para yo diferenciar entre un primario o un secundario, necesariamente tengo que hacer la biopsia. Es necesario. Yo no puedo clasificar una glomerulopatía si no hago una biopsia. Pero a veces la parte clínica o la parte epidemiológica más que todo nos hace definir una probable glomerulopatía frecuente en un paciente en particular. Pero para yo definir primaria o una secundaria necesariamente tengo que hacer la anatomopatología. Algunos definen también aguda versus crónica. El tiempo en ellos se difiere mucho, algunos más de 6 meses, menos de 6 meses en aguda, más de 6 meses en crónica. La nefropatía diabética hipertensiva en su mayoría generan glomerulonefritis. Y acá es importante, ¿no? La mayoría son asintomáticos, porque lamentablemente el paciente no presenta síntomas, o para ellos hay síntomas que para ellos es normal, ¿no? De repente orinar y que genere un poco de espuma a nivel de la parte del water, para ellos de repente es normal, ¿no? Y no saben definir si en realidad eso está bien, o de repente cuánto demora en desaparecer esas burbujas a nivel del water. O sea, son cuestiones que lamentablemente el paciente no llega a definir muy bien. Y a veces cuando el paciente llega, ya llega el paciente en necesidad de diálisis. Entonces es una de las patologías también importantes en eso, ¿no? Que a veces no seguimos a esos pacientes en consultorio, se pierden, ellos piensan que ya con los medicamentos que están tomando ya está bien y lamentablemente la evolución de la enfermedad va a generar. Se menciona que es considerado como la segunda causa más común de estadio final de enfermedad renal y es más frecuente en varones. Pero ojo, cuando yo digo frecuente en varones me estoy refiriendo a todo tipo de glomerulopatía. Pero ¿cuándo va a variar ese sexo? ¿O cuándo va a variar de qué es más frecuente en mujeres? ¿En qué patologías ustedes estarían pensando que es más frecuente en mujeres y que daña el glomérulo? ¿Cuál? Lupus, muy bien. La glomerulopatía lúpica cambia totalmente este escenario epidemiológico, porque ya no es frecuente en varones, sino es frecuente en mujeres. ¿Ya? Entonces ahí la parte epidemiológica en cuanto a frecuencia de varones y mujeres cambia dependiendo de la enfermedad. Con ello sabemos que hay distintas estructuras o distintos mecanismos en las cuales se va a dañar el glomérulo y puede generar ciertas entidades. Algunos solamente pueden comprometer el glomérulo, ¿no? Algunos solamente van a disfuncionar la parte del podocito o haber un daño directo al podocito, o algunos pueden generar algunos cambios de algunos componentes glomerulares no celulares. Este solamente es un mecanismo fisiopatológico, los cuales solamente está para recordar. Y en cuanto a la clasificación de presentación clínica en el paciente, vamos a ver que algunos llegan a ser asintomáticos, como hemos mencionado, otros hacen el síndrome nefrítico, otros hacen el síndrome nefrótico, otros ya entran en una enfermedad renal crónica y que inclusive puede llegar a diálisis, pero miren este de aquí, rápidamente progresivo. Y cuando ustedes vean un caso de una enfermedad o una glomerulopatía rápidamente progresiva, el paciente no llega a durar ni siquiera 4 o 5 días de diagnóstico. Por eso que a veces esta enfermedad es la que más es difícil de diagnosticar mediante biopsia, porque cuando uno lleva a hacer la biopsia, el paciente ya falleció. Y esa es lamentablemente la problemática que ocurre mucho en los hospitales, ¿no? Cuando nosotros estamos sospechando un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico, tenemos que pedir interconsulta al nefrólogo para que haga la biopsia. Pero el problema es que el nefrólogo pone siempre peros, ¿no? Bueno, no, pide tal cosa, pide ANA, ACA, perfil N, perfil SAT, pero no. Ese es el problema, ¿no? No engloban a un paciente o no individualizan, ¿no? La clínica más que todo en el paciente, y a veces por eso se pierde. Pero el paciente que tiene una glomerulopatía rápidamente progresiva, el paciente no suele durar hasta 5 días, ¿no? Y su presentación más frecuente es que sea un nefrito. ¿Ya? Cuando hablamos de rápidamente progresiva, que llega rápidamente de años, no sé si porque se encuentra. Claro, o sea, la diálisis es lo que lleva la diálisis
siempre es una complicación. Es una complicación de estadio final de la enfermedad. Porque sí escuchado que rápidamente progresiva no es porque te la desconoce rápidamente. Y de ahí el paciente, por el progreso de la misma enfermedad, llega a fallecer. Para su diagnóstico, 4 o 5 días de diagnóstico. No quieren revisar al paciente para no invadir más tiempo. Claro, muy bien. Entonces aquí otro artículo del 2016 donde empiezan a explicar también, ¿no?, que hay ciertas enfermedades que pueden dañar ciertas estructuras, ¿no?, como la parte de la enfermedad mesangial, que puede generar nefropatía por hemoglobina A, M, y miren aquí tenemos aquí nefritis lúpica. Y aquí se van a ir dando cuenta que la nefritis lúpica puede generar daño en varias estructuras del glomérulo. Miren, aquí estamos viendo que ahí hay un primer daño mesangial, que puede dañar esta parte mesangial. Luego tenemos a la parte de un daño, una injuria epitelial. Y miren, aquí encontramos, tenemos a la nefropatía membranosa, a la de cambios mínimos, y acá miren quién encontramos, Otra vez nefritis lúpica. Ya va tanto daño epitelial como daño mesangial. Y si se dan cuenta, la nefritis lúpica, cuando veamos la clase de lupus, vamos a encontrar también que tiene estadios, ¿no? Y en el lupus nefrítico es la clase 2 cuando es compromiso mesangial, cuando es compromiso epitelial y es una clase 5. Luego también tenemos que hay un compromiso endotelial, un compromiso del endotelio glomerular. Tenemos algunas infecciones asociadas. Y miren también aquí encontramos nefritis lúpica. Entonces, cabe resaltar que el lupus tiene cierta afinidad, ¿no?, por cada tipo de estructura glomerular y que puede generar compromiso y a la larga va a generar también algún tipo de entidad. Muy bien. Entonces, para hablar de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, hay dos características que ustedes siempre van a mencionar. Síndrome nefrótico le hacen analogía a proteinúria. Y síndrome nefrítico siempre hacen analogía a hemoglobina. Muy bien. Entonces, proteinuria, ¿cuándo hablamos de proteinuria? Doctor, ¿es normal que nosotros eliminemos proteínas? Sí, es normal. Entonces hay un cuadro donde les presento cuándo debería considerarse normal y cuándo deberíamos llamar proteinuria. ¿Ya? Se menciona que la mayoría de proteínas filtradas son reabsorbidas y catabolizadas en el túbulo proximal y solo una mínima cantidad se excreta en orina. También se eliminan en orina proteínas excretadas por las células tubulares como la TANS-HORS. ¿Cuáles son las proteínas TANS-HORS o cuál es su función? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Las proteínas TANS-HORS se secretan o se excreta a nivel de la asa gruesa de género, ¿ya? Y tiene una función que se genera como una mucosidad que se adhiere a las bacterias del tracto urinario inferior. ¿Ya? Entonces funciona como un, por así decirlo, un bactericida. ¿Ya? Es un moco que se adhiere a las bacterias a nivel del tracto urinario inferior y que se produce a nivel de la asa gruesa del género. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos este cuadro donde definimos cuánto es lo normal que podemos eliminar de proteínas. Y acá se menciona, ¿no? Si yo quiero dosar albúmina en 24 horas en orina, yo debo de encontrar máximo de 8 hasta 10 miligramos en 24 horas. Y eso sería normal. Si yo quiero dosar proteinuria en 24 horas, lo normal es que sea menos de 150 miligramos en 24 horas. Y ojo, y hay veces también en las que ustedes van a ir a sus serums, y en sus serums van a tener esas tiras reactivas que van a poder dosar la parte del examen de orina. Y se menciona que cuando tú haces esa prueba de las tiras reactivas, no debería salir ningún tipo de sombreado en esa tira reactiva, o sea, debe ser negativo. ¿Ya? Solamente vamos a poder visualizar cuantitativamente cuando dosemos estas dos, ¿no? Tanto albúmina en 24 horas o proteinuria en 24 horas, pero cualitativamente, que es el reactivo, no lo vamos a encontrar. Muy bien, también tenemos otro concepto que es la microalbuminuria, o sea que hay pequeñas cantidades de albúmina que sí se van a poder eliminar. ¿Y cuándo se considera microalbuminuria? Cuando la albúmina en 24 horas es de 30 a 300 miligramos en 24 horas.
Y cuando pide proteinuria, bueno, no lo va a dosar. ¿Por qué? Porque esta proteinuria no solamente dosas albúmina, también dosas globulinas, inmunoglobulinas y otras proteínas que también del sistema. Así que por eso no se dosa proteinuria 24 horas para poder dosar microalbuminuria, solamente dosas albúmina 24 horas. Doctor, ¿y cuándo hablamos de proteinuria entonces? Proteinuria hablamos cuando tú dosas albúmina en 24 horas, este es un rango mayor a 300 miligramos de 24 horas. Y cuando pides proteinuria de 24 horas, es más de 150 miligramos en 24 horas. Y cuando tú le haces una tira reactiva, la tira reactiva puede pintarte hasta 3 cruces. ¿Ya? Eso es importante porque cuando ustedes también estén en el serum, ustedes van a querer diagnosticar a su paciente con preeclampsia y esta es una de las entidades también que van a encontrar ahí. ¿Cuál es lo más reciente que se está utilizando? Esta relación albúmina-creatinina. ¿Por qué es importante este índice o este radio albúmina-creatinina? Porque en los pacientes que tienen diabetes mellitus, se ha demostrado que esos pacientes no hay cambio en la tasa de filtrado glomerular. O sea, aparentemente el paciente tiene una buena tasa o buena depuración de creatinina. Pero se ha visto que hay daños microscópicos en esos pacientes y que se puede detectar solamente haciendo esta relación, albúmina-creatinina. Por eso que llega a existir que el paciente puede presentar daño renal sin alterar la tasa de filtrado glomerular. Y eso se hace solamente con la relación albúmina-creatinina. Y aquí también te mencionan cuándo es lo normal, cuándo hablamos de microalbuminuria y cuándo hablamos de proteinuria. Pero básicamente quiero que se aprendan esta parte que es normal y la parte de proteinuria 24 horas en cuanto a lo que es proteinuria y microalbuminuria. Muy bien, entonces cuando hablamos de proteinuria hay que tener en cuenta que no toda proteinuria es síndrome nefrótico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se presentan ciertas ocasiones en las cuales tú vas a encontrar proteinuria, pero pueden ser de manera rápida su aparición. Por decir, las llamadas proteinurias transitorias, que pueden aparecer durante las 24 horas y desaparecer en las 48 horas. ¿En qué caso llega a ver eso? En ejercicios, fiebre, infección urinaria, hasta inclusive en convulsiones. ¿Ya? Ciertas también entidades que pueden generar proteinuria ortostática, o sea, por el movimiento, o más que todo por la masa muscular también del paciente, ¿no? En aquellos pacientes adolescentes con talla alta. ¿Y qué es lo que me va a importar más que todo de este diagrama? Estas dos entidades, una proteinuria tubular y una proteinuria glomerular. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de síndrome nefrótico, hablo de una proteinuria glomerular, no hablo de proteinurias tubulares. Doctor, ¿y en qué casos yo puedo perder proteínas a nivel tubular? Una de las más frecuentes es este de aquí, el síndrome de Fanconi. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Fanconi? Han hablado hace un rato. Cuando se pierde la glucosa y ¿Cómo? se pierde la glucosa, hay glucosuria. ¿Cuál es la característica de ese paciente con síndrome de Fanconi? Hay glucosuria y hay alcalosis. Acidosis. El paciente llega a tener alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Sí. Presenta hiponatremia, presenta hipocalemia, presenta hipoglicemia, presenta hipocalcemia, ¿ya? Y eso se debe, ¿por qué? Porque a nivel del túbulo proximal se reabsorbe la mayoría de cantidad de sustancias, ¿no? Y cuando se destruye eso, se pierde todo eso. Entonces le hacemos un examen de orina y en el examen de orina encontramos hipercalciuria, hipernatriuria, encontramos inclusive glucosuria, ¿no? Todos los demás electrolitos elevados en el examen de orina. Muy bien, pero esto no es de tanta importancia. ¿Por qué? Porque esto lo podemos diagnosticar de repente en un paciente que no responde, ¿no?, a los medicamentos. Le das hipocalemia, le das retos de potasio, no te responde, entonces pensar que hay un problema a nivel tubular. Pero lo que me importa es este de aquí, la proteinuria de 24 horas. Y en la proteinuria de 24 horas, yo puedo hacer el sedimento urinario y cada uno puede tener una característica distinta, ¿no? Aquí tenemos la nefropatía inmunoglobulina A, la membrana proliferativa, mensangial proliferativa y entre otros, ¿no?
lo importante es que ustedes sepan que cuando hablamos de proteinuria glomerular, excluye totalmente a una entidad que sea básicamente hematológica. Por decir, aquí el mieloma múltiple es una entidad hematológica en la cual suele suceder proteinurias tubulares, porque el mecanismo de parte autonómico, o mejor dicho, autoinmune, se genera a nivel tubular. O sea, la mayoría de patologías hematológicas como leucemia, mieloma múltiple o el MCUS son patologías que van a dañar la parte tubular, más no glomerular. Y eso es porque hay una cadena de células diana que se van a generar ahí. Muy bien. El otro concepto entonces estamos hablando de hematuria. Y ahí tenemos que definir cuántos hematíes debe haber normalmente en un examen de orina. ¿Cuántos hematíes debe haber normalmente? 0, dice aquí. De 0 a 2. ¿Tiene más? ¿Cuánto es lo normal que debe haber de hematíes? No debería. No debería. ¿Quién dice que sí debería? Debe haber 2. Pero no ¿Cuánto es lo normal de leucocitos en el examen de orina? 2 a 4. Ya, lo normal que debe haber de leucocitos en un examen de orina es de 2 a 4. Y de hematíes yo debería esperar de 3 a 5 hematíes por cama. Eso es lo normal. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el patólogo llega a observar? Nosotros le pedimos un sedimento urinario un poco más específico. Lo que ve el patólogo es esto de aquí. Hematíes cóncavos, ¿no? Sin ninguna irregularidad en su estructura, ¿no? Pero, ¿qué aparece aquí en este lado? Vemos lo que son hematíes de manera irregular, algunos de una forma muy peculiar. Por ahí vi un plátano así. Son formas muy peculiares, ¿no? Y cuando tenemos una hematíe que no tiene forma, su forma es irregular, se le llama hematíes dismórficas. Doctor, ¿y por qué es importante eso? Porque cuando yo encuentro un hematíe dismórfico, me refiero a que es de origen glomerular. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de saber si es una entidad glomerular ese hematíe o no. ¿Qué más me puede dar? ¿Qué otra estructura o qué otro seguimiento puedo encontrar a que yo pueda decir que ese sí es de origen glomerular? Cuando no hay Los cilindros hemáticos. ¿Ya? Los cilindros hemáticos también es una característica de encontrar en un paciente que tiene una hematuria glomerular, porque ese hematíe se empieza a generar como un rolox y empieza a dañar los túbulos proximales, y empieza a arrastrar la parte del epitelio que se encuentra a nivel tubular, y por eso genera los cilindros hemáticos. Ahora, ¿cuál es la característica de una hematuria glomerular? ¿Quién me dice? Característica clínica. O sea, yo veo y digo, esta es una hematuria por un origen glomerular. el color. Y cuando hablamos de glomerular estamos hablando de síndrome nefrítico. El color El color. Ya. sangre ¿Qué característica tiene ese color? de sangre lavada. De sangre lavada. ¿Quién dice otra característica? Luz. Lava de carne y sale de la paz. ¿Quién dice otra característica? Lo que combinan con el romo. ¿Cómo se llama? Coca-Cola, ¿cierto? Ya. Esa es la característica de una hematuria por síndrome nefrítico o también glomerular. ¿Ya? Es como la característica o la apariencia de una Coca-Cola. El lavado de carne es característico de la mioglobinuria. Cuando hablamos de mioglobinuria, ¿en qué entidad patológica yo puedo sospechar de una mioglobinuria? Rabdomiolisis, ¿no? Ese paciente que se ha hecho un trabajo extenuante a nivel muscular y viene con un dolor, con una mialgia, ¿no? Y el paciente de pronto toma agua por deshidratación, pero se da cuenta que no está orinando mucho con respecto a lo que él toma de agua, ¿no? Es un paciente también que tuvimos ahora en la clínica, que había hecho ejercicios, y la paciente, a pesar de que tomaba abundante agua, no orinaba. Y su última orina que tuvo fue de un color característico, ¿no? Y decía, es un rojo claro, como si
y le preguntamos si era como un lavado de carne y era así. Y le tomamos una creatinina, la creatinina estaba en 6.2. ¿Ya? Y bueno, ahí había disfunción renal y le tomamos un CPK total y el CPK total estaba en 3.600. Entonces son características de una mioglobinuria, así como el lavado de carne en el paciente con mioglobinuria. Muy bien, y eso es prácticamente lo que también ustedes deben tener en cuenta cuando tienen un paciente con hematuria. Ya sabemos que un hematíes dismórfico es de origen glomerular, pero vamos a suponer que no te sale esta característica de hematíes dismórfico, ¿no? Te salen células hemáticas normales. Muy bien, ¿cuál sería tu primera posibilidad diagnóstica que es el pensar? Te haces un examen de orina y en el examen de orina sale de 20 a 25 hematíes por campo. Y te sale en la descripción que los hematíes no son dimórficos, los hematíes de contornos regulares. ¿Cuál sería tu primera presunción diagnóstica? La primera presunción diagnóstica y infecciones urinarias. Y ahí debes de preguntar si el paciente tiene uratiuria, tiene micturia, tiene tenesmo vesical o tiene disuria. Muy bien, vamos a suponer que el cultivo que le hiciste a este paciente te salió negativo. ¿Cuál sería tu próxima presunción diagnóstica? Nefrolitiasis, ¿no? O también urolitiasis. Muy bien. ¿Cuál sería la clínica de esa nefrolitiasis o la urolitiasis? ¿Cómo podría sospechar de ese paciente con esta clínica? Dolor. Muy bien. ¿Y cómo es el dolor? ¿Tipo cólico? A ver, acuérdense bien. ¿De cuándo? ¿Por qué duele en primer lugar? Muy bien, porque el hito empieza a movilizarse en toda la vía urinaria, ¿no? Y ese raspado que genera en el epitelio genera el dolor. Ya, pero ese dolor, ¿cómo es? ¿Es cólico? ¿Es urente? Muy bien, el dolor es urente y es característico que el paciente te refiera que es un dolor lumbar que se irradia en la parte del abdomen inferior y que se extiende hacia el miembro inferior ipsilateral del dolor. ¿Ya? Ese es característico de un paciente con nefrolitiasis. ¿Ya? Y es que tienes que hacerle una tomografía urológica sin contraste. Muy bien, y vamos a suponer que en ese urotem no salga nada, salga todo que está bien. ¿Cuál sería tu próxima presunción diagnóstica? Riesgo de cáncer. Cáncer, ¿no? Pero antes de cáncer, de repente acá le faltó que podría ser HBP, ¿no? Hiperplasia benigna prostática, ¿no? Los pacientes que tienen esa entidad suelen hacer también hematuria y con otra sintomatología. Pero en el caso de hombres debería ser un cáncer prostático y en el caso de mujeres, cáncer de cuello uterino, ¿no? Por invasión misma. Muy bien, entonces eso es lo que yo he mencionado, ¿no? ¿Cuándo diferenciar una hematuria glomerular con una hematuria no glomerular? Y acá en la glomerular lo mencionan, ¿no? Como tipo de color Coca-Cola. Mira, las literaturas también llegan a observar eso, ¿no? Esta característica. Mayor 70% hematíes dimórficos. Y hay cilindros celulares como los cilindros hemáticos, ¿no? Acuérdense que por ser un daño glomerular también puede generar proteinuria. Muy bien, y ya hablamos lo que es el síndrome nefrótico. Cuando yo abarco síndrome nefrótico, la mayoría de ustedes asocian el síndrome nefrótico a edema. Y eso es erróneo. ¿Cuál sería la principal clínica laboratorial de un síndrome nefrótico? La proteinuria. Ojo que el edema no es sinónimo de síndrome nefrótico, porque también el síndrome nefrítico también puede generar edema. Entonces, ¿cuándo hablamos de síndrome nefrótico? Hablamos cuando la proteinuria es más de 3.5 gramos por día, o la relación que habíamos dicho, ¿no? Proteína, creatinina, más de 3 gramos por gramo. Muy bien, ese es el rango nefrótico. ¿Y cuándo hablamos de una proteinuria severa? Más de 8. Mayor de 8. ¿Cuándo hablamos de proteinuria severa? Mayor de 8. ¿Ah? Más de 5 gramos por día. ¿Ya? La proteinuria
proteinuria severa es más de 5 gramos por día. Doctor, ¿y por qué es importante saber eso? Porque se menciona que aquellos que hacen proteinuria severa tienen alto porcentaje de generar injuria renal aguda. ¿Ya? Entonces, proteinuria severa, que es más de 5 gramos por día, genera injuria renal aguda. ¿Y cuando hablamos de proteinuria masiva? Más de 10 gramos por día, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de proteinuria masiva? Una es esa y la otra, importante, riesgo de ingresar a diálisis. ¿Ya? Entonces, proteinuria severa, más de 5 gramos por día, riesgo de injuria renal aguda. Proteinuria masiva, más de 10 gramos por día, riesgo de diálisis. Muy bien. Entonces, la fisiopatología del síndrome nefrótico, como hemos visto, se basa básicamente por la podocitopenia, que es más que todo la reducción de los podocitos a nivel tanto en cantidad como también funcional. Pero esto no es lo principal que genera la proteinuria, sino esto de aquí, la alteración de la integridad de la hendidura diafragmática. Entonces, cuando yo pregunte cuál es la unidad básica fisiopatológica de que se genera la proteinuria en un síndrome nefrótico, es por esto, la alteración de la integridad de la hendidura diafragmática. Y aquí lo vamos a ver. Estos podocitos se encuentran unidos ya mediante algunos canales y hendiduras que ellos mismos van a generar. Pero por ciertas sustancias o ciertas entidades inmunológicas pueden destruir esta membrana y se apertura el canal. Y es por eso que por ahí pueden pasar las proteinurias. Ahora, se habla mucho de la teoría de la proteinuria no selectiva y de la proteinuria selectiva. Y eso va a depender mucho de la patología de quien estamos hablando. Se menciona que la diabetes mellitus puede generar una proteinuria no selectiva, porque en esos pacientes, más allá de que se dañe el riñón, también se daña el hígado y se pueden eliminar otras sustancias de proteínas. A diferencia de la proteinuria selectiva, como es el linfoma produce un anticuerpo muy especial a nivel del podocito que solamente permite el paso o la pérdida de la albúmina. ¿Ya? Hay ciertas teorías que se abarcan de estos dos y cómo se genera la proteinuria. Al fin y al cabo, también se genera producción de mediadores inflamatorios y que van a destruir esta parte de las estructuras de la hendidura diafragmática y generar la albuminuria. ¿Ya? Entonces, lo he puesto de forma como si fuera una cascada. Primero se genera la podocitopenia, va a ser una alteración de integridad de la hendidura diafragmática, una producción de mediadores inflamatorios y al final generará la albuminuria. Muy bien, entonces el síndrome nefrótico también tiene complicaciones y cuando ustedes sospechen el síndrome nefrótico, nosotros en el hospital llamamos, entonces pide la batería del síndrome nefrótico. Y cuando pedimos batería del síndrome nefrótico, pedimos proteinuria de 24 horas, pedimos perfil lipídico, pedimos perfil de coagulación y pedimos hemograma. ¿Por qué? Porque es con lo siguiente. El paciente que tiene síndrome nefrótico hace un estado de hipercoagulabilidad, o sea, un estado protrombótico. ¿Y por qué se debe eso? ¿Por qué? Porque en esos pacientes llega a aumentar factores procoagulantes, ¿no? Como el fibrinógeno, factor 8, factor 1 del activador del plasminógeno, y se pierde ferrorina, antitrombina 3 y plasminógeno. Y esa pregunta siempre lo hacemos en las visitas médicas, ¿no? ¿Por qué a este paciente se le agrega enoxaparina o por qué se le agrega heparina sódica? ¿No? Y algunos dicen, bueno doctor, por profilaxis a que genere trombos. Ya, perfecto, muy bien, pero ¿por qué? ¿Qué es fisiopatológicamente qué es lo que se genera? Y es esto de aquí, ¿no? Que tanto hay un aumento procoagulante y también se pierden sustancias anticoagulantes. ¿Ya? Ahora, ¿por qué digo de inmunocompromiso? Porque este paciente tiene alto riesgo de generar infecciones y eso es porque se pierde inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina G es importante porque es un factor de memoria y como factor de memoria expresa ciertas sustancias que van a generar que se genere una respuesta a microorganismos encapsulados. ¿Qué microorganismo encapsulado conoce?
Streptococcus pneumoniae es uno de ellos. Otro, Pseudomonas. E. coli. El otro, ¿cómo? Pseudomonas. Pseudomonas. Encapsulado, chicos. Pseudomonas. ¿Ah? Pseudomonas. Pseudomonas, muy bien. Son los microbios más frecuentes, ¿no? Entonces, ¿por qué se debe el inmunocompromiso? Se pierde inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina G, como es un activador de memoria, hace que se evite o se pueda secretar sustancias que puedan ir en contra de bacterias encapsuladas, como las que he mencionado. Muy bien. Doctor, ¿y por qué se genera el edema? Muy bien, ahí hay dos respuestas y de repente por ahí, ¿quién nota en el 2 de mayo? ¿2 de mayo? Y ahí te han preguntado sobre la teoría del underfit y overfit. Muy bien. ¿En qué consiste la teoría del underfit? ¿Alguien sabe en qué consiste la teoría del underfit? Que va a haber una... ¿Quién es la sustancia principal aquí del underfit? La albúmina. Muy bien. ¿En qué consiste el underfit? Lo que pasa es que cuando el paciente con síndrome nefrótico pierde albúmina por la orina, por lo tanto el paciente está en un estado de hipoalbuminemia. Y como habíamos hablado en derrame pleural, habíamos dicho que la albúmina era importante para qué tipo de presión. Oncótica. Oncótica. Muy bien. Entonces, como no hay presión oncótica, no va a haber nada que pueda retener el paso de ciertas sustancias. Y como se pierde esa albúmina, se pierde la presión oncótica. Y esa presión oncótica hace que los vasos sanguíneos que están circulando sangre o fluidos se extravasen y pase hacia el lado del intersticio. Y como va a haber menor cantidad de flujo en ese vaso sanguíneo, va a generar una respuesta. ¿A medio de qué? Del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y también por el medio del sistema simpático. Y esa respuesta de eso va a generar que se secrete vasopresina. Y la vasopresina, a nivel tubular o a nivel renal, que genera retención de sodio y retención de agua. Por lo tanto, el paciente, como va a haber menor disminución de presión oncótica, generará retención de sodio y al final podría generar esta hipertensión arterial y también el edema. ¿Cuál es la diferencia del overfit o también llamado edema presórico? Aquí no importa mucho la albúmina. Acá lo que importa son los receptores intrínsecos primarios del sodio. ¿Por qué? Porque estos receptores del sodio están comprometidos. Y como están comprometidos, no va a haber nada que pueda ayudarlos a expulsar el sodio. ¿Ya? Por lo tanto, va a haber una disminución de la excreción de sodio, porque ese sodio se va a retener. Está tan comprometido ese receptor que no va a permitir su salida hacia la vía urinaria. Por lo tanto, se disminuye su excreción. Se retiene sodio y genera hipertensión. Doctor, ¿y cuál de las dos teorías están validadas o es mejor? Lamentablemente los dos tienen muy buena cápita o muy buena fuerte asociación para el edema y el síndrome nefrótico. Entonces, esto nosotros básicamente lo aplicamos como parte de teoría, cuando consultamos al interno, o al siguiente primer año, o a los estudiantes, ¿no? Son teorías en las cuales se genera bastante controversia para el edema. Muy bien. Luego también pedimos perfil lipídico. Y es porque el paciente genera hiperlipidemia. ¿Por qué se genera hiperlipidemia en un paciente con síndrome nefrótico? ¿Qué sucede? ¿Alguien sabe eso? Porque hay poca albúmina y el hígado trata de compensar esa cantidad de albúmina poca. Muy bien, esa es una muy buena. ¿Por qué? Porque el hígado pierde albúmina y la albúmina es una sustancia muy importante para él. Pero como el hígado es medio puñete, dice, bueno, yo no puedo secretar albúmina porque es muy cara, me hace mucho trabajo generar albúmina. Te voy a producir una sustancia similar a la albúmina. Y no produce ni siquiera similar, porque en vez de generar una proteína como la globulina, empieza a producir lipoproteínas. Y esas lipoproteínas luego se van a metabolizar y van a generar lo que es un aumento de lípidos. Esa es una. ¿Cuál es el otro? Son 4 factores por los cuales se genera hiperlipidemia en el paciente con síndrome nefrótico. ¿Alguien sabe?
Muy bien. Lo otro es que el hígado va a tener falla en la captación de LDL, ¿ya? Y también va a fallar su receptor mismo del que capta LDL. Entonces, lo otro es que el hígado hay disminución de captación hepática de LDL y disfunción de receptores de LDL. Ahí van dos. ¿Cuál sería el tercero? Hay una disminución del clearance o de la depuración de los colesteroles de alto grado, disculpen, de bajo grado y de muy bajo grado. Ahí tenemos al LDL, al VLDL. Entonces, como no se elimina por la orina, se va a quedar en el organismo y genera hiperlipidemia. Muy bien, ahí van tres. Falta uno más. ¿Cuál sería el otro? Lo que pasa en la hiperlipidemia del paciente con síndrome nefrótico, ustedes se van a dar cuenta que ese paciente no genera triglicéridos altos. Doctor, pero usted me ha dicho que genera colesterol alto, sí, pero el triglicérido no es parte de un colesterol total. Ojo, el triglicérido es otro tipo de proteína que se puede secretar también a nivel de hematía. Entonces, como se pierde también el triglicérido en el síndrome nefrótico, se pierde también una proteína muy importante, que es la lipoproteína lipasa endotelial, también llamada LPL. ¿Y por qué es importante esta lipoproteína lipasa endotelial? Porque esta proteína se une justamente al LDL y al VLDL. Pero como se pierde esta proteína, este LDL y VLDL van a quedar sueltos, no va a haber nada con que se una, y se van a quedar en el organismo y generan hiperlipidemia en el paciente. Por eso que ustedes van a encontrar en el paciente con síndrome nefrótico que no hacen hipertrigliceridemia, ellos hacen más que todo hipercolesterolemia total, pueden generar LDL altos, hasta VLDL altos y tienen alto riesgo coronario. ¿Ya? Muy bien, otro también que pedimos es el hemograma, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente hace anemia. ¿Por qué hace anemia? Porque se pierde tanto transferrina y eritropoyetina por medio de la orina, ¿no? Por eso que estos son los pacientes no respondedores a sulfato ferroso, ¿no? Porque la transferina, ¿qué función tiene a nivel sistémico? Transporte De transporte, ¿cierto? ¿Transporte qué cosa? ¿Hierro? ¿Qué transporta? Oxígeno. ¿Ah? ¿Qué función tiene la transferina, chicos? Muy bien, transportador de hierro. Y por más que tú le des hierro a ese paciente, no te va a responder porque no tiene el factor principal que es transportar ese hierro hacia los depósitos, ¿no? Y por eso que el paciente son mal respondedor al sulfato ferroso o al hierro. Así que nunca se les ocurra a un paciente con síndrome nefrótico darle hierro porque no vas a darle ningún beneficio. Al contrario, vas a generar inclusive hemocromatosis y le das bastante hierro a ese paciente. También se genera hipocalcemia porque el paciente pierde también vitamina D por la orina y el paciente puede generar hasta inclusive hipotiroidismo, ¿no? Porque va a eliminar una proteína que se une a la tirosina. Muy bien, entonces es clásico los síntomas, el edema que deja fovea 3 cruces, por favor no pongan 4 cruces, 5 cruces, he visto ahí en 3 clínicas que ponen edema, fovea 5 cruces, no sé si ya Estoy confirmadísimo. sí, edema facial, de párpados, que inclusive llega hasta la nasal, ¿no? Y también lo que hemos hablado en las primeras clases, ¿no? Un derrame pleural que puede generar el paciente. Y estas líneas de acá, que no sé si se llegan a ver. ¿Llegan a ver esas líneas? ¿Cómo se llaman esas líneas? ¿Qué? De la muerte. No, chicos. A ver, 2 puntos para el práctico. Líneas de muerte, ¿no? ¿Por qué se llama líneas de muerte? Yo le dije bien. ¿Qué se llama? Una melanco. Por hipoalbuminemia, ¿ya? Por hipoalbuminemia. Se llama líneas de muerte. Muerte se llama, ¿ves? Muerte, M-U-T.
Muerte. H-R-K-E. Tú me has dicho muerte. Así de acuerdo. Muerte. Bien. Luego hablamos de las etiologías en el síndrome nefrótico, ¿no? Y cuando hablamos de etiologías del síndrome nefrótico es lo que yo le estaba mencionando. Muerte. Glomerulonefritis primaria y glomerulonefritis secundaria. En las glomerulonefritis primaria es básico entender o es principalmente hablar de cambios mínimos. ¿En quién es frecuente los cambios mínimos? Niños. Muy bien. ¿Aproximadamente en qué edad? Menor de 15. Mayores de un año, ¿no? Mayores de un año. Ahora, los cambios mínimos no es exclusivo de niños. Ojo, yo solo estoy mencionando que es frecuente en niños, pero no es exclusivo en niños. También se puede generar en adultos. ¿En qué porcentaje más o menos? En un 10 a 15%. ¿Y en qué edad? Aproximadamente pasados los 60 años. ¿Ya? Entonces, cambios mínimos no es exclusivo de niños. Ojo, estoy diciendo claramente, no es exclusivo de niños. Frecuentemente en niños, sí, pero no es exclusivo. ¿Por qué? Porque también aparece en adultos. La otra patología importante es la glomerulonefritis membranosa. Y esa glomerulonefritis membranosa también es frecuente en quién? En adultos. Muy bien, adultos, varones. Ahí estamos, ¿no? De 50 y 60 años. Y el 75% son primarias. Pero miren, ese porcentaje que yo he colocado ahí de 75% primario y 25% secundaria, estamos abarcando de un rubro, de una entidad muy lejana de acá, ¿no? Que es Estados Unidos. Pero en nuestro medio, si yo les preguntara cuál es la glomerulonefritis más frecuente en el adulto, ¿cuál sería? Diabetes. ¿Cuál sería? Y arriba membranosa. Ahí está la pregunta. Diabetes. Yo solamente he dicho, muy bien, diabetes. Si yo les preguntara la glomerulonefritis más frecuente en adultos, ustedes siempre deben pensar en secundaria. ¿Y de la secundaria cuál es la más frecuente? La diabetes. Pero yo no he puesto en ningún momento secundaria. Yo solamente estoy hablando en general. Pero si yo les preguntara cuál es la glomerulonefritis más frecuente en adultos y no te pongo diabetes en alternativa, tu primera opción debe ser que marques glomerulonefritis membranosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esas tenemos que saber secundarias versus primarias. La más frecuente son secundarias y luego vienen las primarias. Por eso que cuando yo les pongo diabetes, ustedes siempre tienen que empezar por lo más frecuente, que es diabetes. Ahora, ¿qué es esta proteína? La proteína M tipo PDA-2R. Esa proteína es debido a un antígeno que se encuentra a nivel del podocito. ¿Ya? Y como se fabrica ese antígeno, genera un anticuerpo que luego va a generar la glomerulonefritis a nivel del podocito. Ojo, a nivel del podocito. Y esta es la única sustancia que ustedes van a encontrar en las revisiones, que es la única sustancia que se puede dosar para yo diferenciar si es primario o secundario. ¿Se acuerdan que al inicio de la clase yo les dije que la única forma de diferenciar primaria y secundaria es mediante una biopsia? Ya. Hay cierta entidad que, aparte de utilizar la biopsia o antes de hacer la biopsia, yo puedo usar una sustancia, que es este de aquí, el M tipo PDA-2R. Y es solamente para poder saber si la glomerulonefritis membranosa es primaria o secundaria. Doctor, ¿y la tenemos en el Perú? No, no la tenemos en el Perú. Pero lo saben como parte teórica. Se puede usar. Luego nos preguntas Lo otro es la glomerulonefritis focal y esclerosante, o otras también llaman focal y segmentaria. La focal y segmentaria está relacionada a muchas entidades, muchas. O sea, de todas las que no se asocian con diabetes, se asocia la focal y segmentaria. Se puede asociar hepatitis B, hepatitis C, linfoma, VIH. Casi la mayoría de entidades o comorbilidades asociadas a un síndrome nefrótico está asociada a una patología focal y segmentaria.
Muy bien. Y de aquí tenemos ya las secundarias, como hemos dicho, que puede estar LES. Por aquí tenemos a nuestra diabetes mellitus también. ¿Ya? Y dentro de las infecciones tenemos las infecciones víricas. Ahí por favor quiero que resalten que es la hepatitis B, la hepatitis C, que son las que más generan glomerulonefritis, y también el VIH. Ahora, también puede generar citomegalovirus, y también el Epstein-Barr. De los tumores, linfomas a la cabeza, linfoma no Hodgkin, que es una de las patologías más asociadas a la glomerulonefritis, que genera síndrome nefrótico. Y de los fármacos, que también son parte de preguntas de examen, algunos como el mercurio, el probenecid, que se usa como parte del tratamiento de la gota, o también de hiperuricemia, y que pueden generar también síndrome nefrótico. Probenecinado. El antígeno que mencionó en el caso de la membranosa, si sale positivo, digamos, es de causa Primario. pero si digamos ese nivel de si el antígeno se da a nivel de los leucocitos y la causa es glóbulos secundarios también es a nivel de los leucocitos. ¿Cómo? O sea, ese antígeno se da porque es a nivel de los leucocitos, ¿verdad? Pero las glóbulos secundarias también es a nivel de los leucocitos. No, pero secundaria, acuérdate que cuando hablamos secundaria es porque hay otra enfermedad que está condicionando que genera una patología membranosa. Cuando es primaria, puede generar, solamente es porque la misma enfermedad desde que nació tiene esa enfermedad y lo progresa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ese antígeno. Ahora, me has hecho acordar que este también es un factor pronóstico, que cuando le encuentran en un paciente este tipo de molécula, le encuentran en un paciente con una glomerulonefritis membranosa secundaria, esto genera un patrón ya de mal pronóstico, ¿ya? O sea, que puede encontrarse una secundaria, sí, es muy raro que se encuentre una secundaria, pero cuando se encuentra genera un factor de mal pronóstico. Y nefropatía por Sí, pero eso es más que todo nefrítico. Más que todo nefrítico. Ahí lo vamos a ver ahora. Doc, entonces en Perú solo se tiene que hacer biopsia. Se tiene que hacer biopsia, lamentablemente. Ya. Algo muy importante que hay que recalcar es que en el tratamiento es imprescindible la dieta baja en sodio, ¿ya? Tenemos que dar sodio menos de 2 gramos al día, una proteína ingesta que tiene 0.8 gramos por kilo por día, y evitar la sobrecarga hídrica. Ahora ustedes dirán, doctor, pero si la fisiopatología es que el paciente pierde albúmina, por lo tanto, si ese edema se debe por la albúmina, entonces yo debería darle albúmina, que es lo más lógico. Pero ¿qué se ha demostrado? Que dice que en esos pacientes con síndrome nefrótico tú le das albúmina, el paciente hace más sobrecarga hídrica y el paciente genera más todavía pérdida de albúminas. Es una forma contradictoria de generar albúmina como primera elección. Si en caso tus diuréticos, ¿no?, que los he mencionado acá, son refractarios, o sea, no te responden esos diuréticos, recién deberías utilizar la albúmina. Porque ahí debes aplicar un mecanismo que se llama resistencia a los diuréticos. ¿Han escuchado hablar de eso? Resistencia a los diuréticos. La resistencia a los diuréticos quiere decir cuando tú das un diurético, en este caso un diurético de asa, y das por una cierta cantidad y por un cierto tiempo, y ves que con eso no te responde o la diuresis no es la que tú esperabas, deberías empezar a utilizar otros diuréticos, como los diuréticos tiazídicos, la amilorida, acetazolamida. Esos son los diuréticos que deberías utilizar porque, ¿por qué? Porque deberías totalmente descartar todos los diuréticos para que puedas usarlo, y si por A o B no te funciona, recién utilizar albúmina. Entonces la albúmina se ha visto eso, ¿no? Dar primera elección en paciente con síndrome nefrótico genera mayor albuminuria y empeora también la sobrecarga hídrica en el paciente. También existen proteinúricos, antiproteinúricos, como el YECA o los bloqueadores receptores de angiotensina. Los YECAs, como en el April, Captopril, tenemos, y los bloqueadores del canal de calcio no dihidropiridínicos como el verapamil y el dipiaceno. Ahora, ¿en qué casos yo no daría bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos? Cuando hay
El escenario clásico, ¿no? Paciente con síndrome nefrótico que tiene insuficiencia cardíaca con fiebre reducida. ¿Ya han visto falla cardíaca, no? Sí. Ya. Paciente con síndrome nefrótico y insuficiencia cardíaca, fiebre reducida. En esos pacientes no le vas a dar como antiproteinúrico los bloqueadores de canal de calcio no hidropiridínicos. ¿Por qué? Porque esos pacientes empeoran la función cardíaca derecha, o sea, el ventrículo derecho. Y el paciente puede empeorar todavía los síntomas de falla cardíaca. Por eso no es recomendable que en una falla cardíaca asociada a un síndrome nefrótico le des bloqueadores de canales de calcio no hidropiridínicos. Y lo último que se está viendo es este de aquí, ¿no? Han escuchado hablar de ese medicamento, ¿no? Sí. Los niveles SGLT2. Empaglifosina. ¿Tenemos a quién? A la empaglifosina. ¿A quién? Empaglifosina. Empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. Ya, esto lo han visto bastante en qué casos? Falla cardíaca. Fiebre reducida, ¿no? Sí. Muy bien. Pues les digo ahora que también funciona como Para un todo. antiproteinúrico. Entonces, ¿en quién sería ideal utilizar ese tipo de medicamentos? Paciente con falla cardíaca, asociado a diabetes mellitus Tipo 2. y que tenga un síndrome nefrótico. Ah, Entonces, ya van viendo por ahí cómo sería un caso clínico, ¿no? Paciente con esas tres entidades, ¿cuál sería la mejor opción de tratamiento? Los inhibidores secundarios. Muy bien. Solamente eso también podríamos añadir. más lo resto. También, pero sería el ideal. ¿No? El ideal es utilizar eso. Allá no es los La presión arterial objetivo sería tener una presión arterial media de 130/80 y para las dislipidemias Estatinas. Muy bien, entonces habíamos hablado también de los pacientes con síndrome nefrótico que generan un evento protrombótico. Por lo tanto, deberías utilizar anticoagulantes. Y la pregunta que les puse en el pasito era ¿cuándo utilizar anticoagulación profiláctica? Acuérdense que profiláctica es para evitar un evento trombótico. Y dar anticoagulación a dosis plena es cuando ya el paciente tiene el evento trombótico y decides tratar ese evento trombótico. Entonces, ¿cuándo utilizamos anticoagulación a dosis plena? Trombosis venosa, trombosis arterial, embolismo pulmonar y fibrilación auricular no valvular. ¿Cuándo hablamos de fibrilación auricular no valvular? Cuando no es por insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Cuando no es por insuficiencia cardíaca. No. Cuando es una estenosis mitral leve o cualquier tipo de valvulopatía. Esa es una estenosis, esa es una fibrilación auricular no valvular. Estenosis mitral leve y cualquier otra valvulopatía, que no sea obviamente una estenosis moderada o severa mitral. ¿Ya? Entonces son en estos 4 escenarios que yo debo utilizar anticoagulación plena. ¿Y cuándo utilizo anticoagulación profiláctica para evitar esos eventos trombóticos? Cuando hago un dosaje de albúmina que esté menos de 2 a 2.5 miligramos por litro. Y cualquiera de los siguientes. Proteinuria más de 10 gramos por día, ¿no? La llamada proteinuria masiva. El IMC más de 35. Que tenga una predisposición genética trombólica. Que tenga falla cardíaca que esté en una clase funcional de 3 o 4. Que haya tenido una cirugía recientemente que sea ortopédica o abdominal, o que tenga una inmovilización prolongada, y con el Pero tiempo de solo pedía inmovilización 3 prolongada es aproximadamente un mes. ¿Ya? Entonces, en esos casos, yo debo iniciar anticoagulación profiláctica. Y estos criterios lo utiliza la CADIGO. Ojo, la vez pasada hemos hablado de injuria renal aguda y habíamos mencionado que la CADIGO es una entidad, una sociedad de nefrólogos a nivel mundial. Esto lo dice la CADIGO. Muy bien. Y otro que también debemos tener en cuenta es lo de cambios mínimos. ¿Por qué? Porque es la única que te va a responder a corticoterapia. ¿Ya? Es la que mejor te va a responder a los corticoides. ¿Cuál? Quedó. Cambios mínimos. Cambios mínimos, mejor que todo lo de los cambios mínimos. Y ya para terminar, el síndrome nefrítico, ¿no? Hay
ahí estamos viendo que es caracterizado por hematuria, presión arterial elevada, es la 9ª causa de muertes en Estados Unidos y frecuentemente en mujeres. Pero en Perú. Aquí la fisiopatología es distinto, porque aquí ya se genera un depósito de inmunocomplejos en los espacios subendoteliales, subepiteliales y mesangiales. O sea, aquí el mecanismo inmunológico está un poco más comprometido, ¿no?, a este tipo de entidades. Hay erupción de membrana basal, daño directo de las células endoteliales y daño directo también de las células fagocitarias. Muy bien, los componentes que genera esto es la hematuria con eritrocitos dimórficos y los cilindros hemáticos, ¿no? También puede generar hipertensión. Miren, puede generar proteinuria en rangos no nefróticos. No nefróticos. Ahora, antes se decía, doctor, pero si síndrome nefrótico es más de 3.5, entonces si mi paciente tiene proteinuria en 3.1 o 3.4 y tiene hipertensión y tiene hematuria, entonces ¿es un síndrome nefrítico? Sí. Puede ser. Hasta que el paciente no tenga rangos nefróticos, que hemos dicho 3.5 para arriba, No es ese paciente no es nefrítico. Tiene que tener sí o sí más de 3.5 gramos. ¿Por qué le pongo entonces aquí de 1 a 2 gramos? Porque es lo que dice la literatura. Pero cuando nosotros vemos en la práctica, o cuando también ha habido un consenso también ahora, se ha visto que puede tener un paciente menos de 3.5 y puede tener las características de hipertensión y hematuria. Con estas características puedes considerarlo como un síndrome nefrítico. ¿Ya? O sea, usted nos da las dos alternativas, pero En el examen. solo para empezar con el examen. Luego nos dicen la teoría. ¿Cuál es lo otro importante también? Indagar infecciones respiratorias, ¿no? Infecciones respiratorias recientes es lo más frecuente que también debes de consultar. Si de repente tu paciente tuvo 1 o 2 semanas previamente a generar cualquier compromiso renal y tuvo de repente una faringitis, una amigdalitis, ¿no?, o alguna alteración dermatológica. Muy bien, en cuanto a etiologías, de repente la más importante y la más frecuente es esta de aquí, la glomerulonefritis postinfecciosa o post-estreptocócica. ¿Por qué? Porque es generado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Muy bien, ¿y por qué es importante esto diferenciar? Porque se menciona que los pacientes que hacen hematuria por este tipo de glomerulonefritis, se menciona que previamente hay una faringitis de 1 a 3 semanas y que posterior a este lapso de tiempo el paciente recién empieza a presentar hematuria. A diferencia de que si el paciente genera una lesión dérmica, que es el impétigo, una enfermedad dérmica que es el impétigo, tiene que pasar de 2 a 6 semanas para que el paciente genere hematuria. ¿Ya? Entonces esos son conceptos que ustedes deben entender para diferenciarlo. Cuando es faringitis, 1 a 3 semanas. Cuando es impétigo, de 2 a 6 semanas. Aquí tenemos también otras entidades, dependiendo de la edad, de 15 a 65 años, como la nefropatía de inmunoglobulina A, o también llamada ¿ah? ¿Cómo? No. Enfermedad de Berger, ¿no? Berger. Esta patología es similar también a la nefritis postinfecciosa. Pero Es también similar. una nefropatía Pero ¿cuál es la germinal diferencia? cultural Que ese también tiene previamente una infección respiratoria. Hasta inclusive el paciente puede tener previamente una infección gastrointestinal. ¿Cuál diferencia entonces, doctor, con esta de aquí? La edad sí puede ser también, pero una de esas es que este paciente genera hematuria episódica. ¿Qué quiere decir hematuria episódica? El paciente puede presentar hematuria 2-3 días y posterior a eso resuelve la hematuria. Luego vuelve a presentar después de 3-4 días y así se forma una parte episódica, ¿no? Aparece, desaparece, aparece, desaparece. Esa es la nefropatía por inmunoglobulina A en cuanto a su presentación de hematuria. El de púrpura genesol también es en adultos. También es en adultos. Ajá. Aquí solamente son por las edades y se presentan, ¿no?, cada tipo de patología. Por decir, aquí también tenemos a la nefropatía membranosa, que también es propio del síndrome nefrótico, pero también puede generar un síndrome
concepto síndrome nefrótico con rasgos nefríticos o síndrome nefrítico con rasgos nefróticos. Por si la focal y segmentaria es una de ellos, es un síndrome nefrótico con rasgos nefríticos. ¿Por qué? Porque ese paciente ahí puede presentar hipertensión y puede presentar hematuria. La única entidad del síndrome nefrótico que es síndrome nefrótico puro, es la membranosa y la de cambios mínimos. Son las únicas entidades que son síndrome nefrótico puro. O sea, esos pacientes jamás te van a hacer hematuria. ¿Ya? Cambio mínimo y... No todos esos pacientes pueden ser hipertensos. Podría, pero no frecuentemente genera eso. Muy bien, esta es la entidad en cuanto ya sea infección por el flujo metabolítico, antígeno, se genera el anticuerpo, hay monofilamentos circulantes que van a generar depósitos en capilares glomerulares y eso va a generar hematuria y proteinuria. Esto por ser un daño a nivel glomerular también generará disminución de filtración, genera oliguria, esto también va a generar disminución de excreción urinaria de sodio y por lo tanto va a generar edema y también hipertensión arterial. ¿Pero son grandes? ¿Cuál? Muy bien, en cuanto al tratamiento, ya sabemos que entonces principalmente son pacientes sin hipertensión, hay que darle también YECA o BRAS. Aquí esencialmente hay que darle bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos. En caso de que el paciente presente edema, darle diuréticos y corticoides en caso del paciente que necesite rebúrtico de pulsos de corticoides en caso de una patología inmunológica. En caso de antibióticos, como hemos visto, la posinfecciosa, las penicilinas son de primera elección, pero si el caso es resistente, podríamos darle eritromicina. ¿Qué dice abajo? No, porque al final nos pregunta examen de abajo. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Al final nos va a preguntar el examen de acá.